por acción de la complexina. Ok. Bueno, ¿me recuerdas para tu parcial que tienes 2 puntos extra de tu parcial en la parte mía? Ok, Ricardo. Ok, gracias. Ok, nada más me lo recuerdas. A ver, Odalia, una preguntita. ¿Cómo se diferencia un receptor NMDA de un receptor GABAérgico? Bueno, Odalia no se quiere ganar los puntos. ¿Quién quiere alzar la mano? Arkelis. En el caso de los receptores, por ejemplo, los NMDA, ellos van a ser inotrópicos. O sea que ellos van a estar ligados a canales iónicos y los GABAérgicos a proteína G. Ok. Fueron dos que alzaron la mano. Fuiste tú, Arkelis, y otra, ¿quién más fue? Hola. Hubo otra No, alumna que me alzó la mano antes. Contigo, Arkelis. no vi bien. Creo que eran, no sé. Ok. ¿Por qué dijiste, qué tipo de receptor es el receptor NMDA? La clase pasada usted comentó que eran metabotrópicos, pero, Dijiste ionotrópicos ahorita. ajá, sí, dije inotrópicos. Ujú. ¿Y qué particularidad tienen esos receptores NMDA diferente a los GABAérgicos? Que están ligados a canales iónicos. Mm, No, o sea, pero no ligados a voltaje como tal. ok, ¿qué más? Adrianis y después Ricardo nos dice algo más. A ver, Adrianis. Buenas tardes, doctor. Bueno, yo tengo más bien una consulta. Es que yo leí que los receptores NMDA pueden ser tanto inotrópicos como metabotrópicos. Ujú. ¿Qué más? Son principalmente metabotrópicos, son muy complejos. ¿Ok? Son de varias estructuras los canales de NMDA. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué me vas a decir, Kelis? Sí, yo le iba a decir que también leí que los metabotrópicos están acoplados, o sea, están bien ligados a segundos mensajeros. O sea, que tienen proteínas G que son transmembrana y luego envían mensajes como a segundos mensajeros también. Correcto. Esa es una. Ahora me faltan otras cositas que no me has dicho de diferencias. A ver, Ricardo, termínale para empezar la clase. Sí, que los receptores GABAérgicos, ellos son más que nada inhibitorios porque por ellos entra calcio y los NMDA son excitatorios y por ellos entra sodio-calcio. Ok, entonces tú dices que entra calcio y son inhibitorios por entrar calcio, Ricardo. ¿Qué burrada No, es no, esa? no, en los GABAérgicos ellos son inhibitorios ¿Por qué porque entra? entra cloruro. Ah, entra cloro. Dijiste calcio antes. Disculpe, me confundí. Ahora sí, entra cloro. Y en el otro hace el potencial posináptico excitador, ¿verdad? Positivo al entrar sodio o entrar calcio. En los metabotrópicos, como dice Arkelis, que están ligados a proteína G. ¿Ok? Bueno, los dos, por ser participativos, se ganan 2 puntos en el parcial. ¿Ok? Vamos hoy a repasar la clase de que continúa.
Doctor, una consulta. Entonces esos que son NMDA tienen que ver con el glutamato. Así mismo es, ese es el neurotransmisor. Uno es el receptor, el otro es el neurotransmisor que lo va a activar. ¿Ok? Son dos cosas totalmente distintas. Listo, gracias. Y el glutamato tiene la potencialidad de estimular varios receptores, entre ellos el AMPA y el NMDA. Muy bien. Ahora sí vamos a presentar pantalla. Estoy compartiendo pantalla ahorita. Sí. Ok. ¿Se ve la charla ahorita? No, está en el correo. Estoy en el correo, no puede ser. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos hoy a conversar sobre las dos principales vías de la neurología, las vías o los tractos. ¿Ok? ¿Qué es un tracto? Es un conjunto de millones de axones que componen una vía para generar una acción. ¿Ok? Y si el tracto nace de la corteza, es un tracto que lleva información eferente. Si el tracto lleva una información para modularla o llega a la corteza, invariablemente que llegue o que envíe una información, es una respuesta aferente. ¿Ok? Son las dos diferencias de los tractos. Y entre los grandes tractos, de los más principales, el córtico espinal y el espinotalámico son los dos grandes tractos, digamos, más conocidos de la neurología. Para conocer y hablar un poquito, Doctor, ajá, dime. disculpe interrumpirlo. ¿Usted está presentando diapositivas ahorita mismo? Sí, claro. Ah, es que lo que estamos viendo es su pantalla en el Meet, no las diapositivas como tal. Ajá, a ver, ok.
¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Listo. Bueno, empezando con esto, lo que queremos con esta diapositiva es encontrar lo que se llama la corteza motora primaria. La corteza motora primaria es la sustancia gris cortical o conocida como área 4 de Brodmann, que es la que nos permite la integridad funcional de la vía motora. Y es totalmente una función voluntaria, en donde están las neuronas piramidales. De tal manera que podemos decir que las neuronas piramidales son neuronas de conciencia, capaz de ser gobernadas por la propia persona, por eso es sustancia gris. En esa zona frontal, ¿verdad? Previo al giro prefrontal y luego uno postcentral, que divide la corteza motora primaria de la corteza somestésica primaria. Este giro postcentral es lo que me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal en el concepto de giros. Muy bien, pero todo es una sola masa encefálica. No crean que ese pedacito está aparte, no, sino simplemente es un surco que delimita como una frontera, ¿verdad? Los lóbulos entre sí, pero todos ellos están interconectados desde el punto de vista de la sustancia blanca como tal, ¿ok? Entonces, en esa sustancia gris están las 7 capas de la corteza motora. Las cortezas motoras tienen células externas que son las que están más pegadas a la pía madre o al líquido cefalorraquídeo, que son células piramidales, pero de lo que se llaman las cortezas y donde están las dendritas y las sinapsis. Son las capa 1 y la capa 2. ¿Ok? También se llama capa estrellada o capa fusiforme. Muy bien. Pero ya posteriormente en esta capa que está acá, que es la capa 4 y la capa 5, es donde principalmente, sobre todo en la capa 5, en la capa molecular y granulosa externa, es donde tenemos principalmente las verdaderas células motoras, que son las células piramidales. En ellas encontramos en la capa 5 las células piramidales gigantes, pero estas células de Betz, conocidas como gigantes, solo representan un 4% de la función motora. El resto de la función no es motora. El resto de las neuronas no son gigantes, son neuronas de mediano y de pequeño tamaño. ¿Ok? Si en algún momento le dirían, las células de Betz son las células que representan la corteza motora, la pregunta es falsa. Solamente ellas representan un 4% de ese pool de neuronas motoras. Muy bien. ¿Y que están representadas en estas capas? La capa 5 y 6, como dice allí, neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tallo encefálico y la médula espinal. Nacen desde la corteza motora y donde termina la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, en el contexto de vía, termina totalmente en cada segmento de la médula donde haya un relevo con la neurona motora inferior. Pero también, dependiendo del homúnculo motor, hay neuronas que generan vías córtico-vulvares. ¿Cuál es la diferencia entre una vía córtico-espinal y la vía córtico-vulvar? Que la vía córtico-vulvar solamente lleva eferencias hasta el bulbo. ¿Para quiénes? Para las neuronas que tengan una función motora en los pares craneales. ¿Ok? Entonces la vía córtico-vulvar no es más que la vía córtico-espinal, pero para los nervios motores
del tallo cerebral. Entonces, como viste esta diapositiva, tenemos las neuronas motoras. Las neuronas motoras existen dos tipos, unas inferiores. ¿Por qué se llaman inferiores? Porque son las que descienden hasta una vía común, hasta la vía común, ya sea de la sustancia gris anterior o también al bulbo, mesencéfalo y puente. Pero también hay otras que no son inferiores, sino que son vías de interconexión. Entonces se llaman vías superiores. Y esas vías motoras son las que principalmente se comunican con sistemas extrapiramidales. ¿Ok? Sistemas extrapiramidales, o sea, están sumergidas dentro de lo que es la sustancia blanca para hacer conexiones con núcleos de la base. Muy bien. Entonces podemos decir que las neuronas motoras se comunican con núcleos de la base a través de estructuras superiores o inferiormente, dejando información al tallo cerebral y al final a la región de la raíz o de la zona anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Esto es lo que ustedes ya conocen en neurocirugía o van a verlo en neurocirugía, que es lo que es el homúnculo motor de Penfield. No es más que una representación cortical de todo lo que es el área motora primaria. ¿Ok? Esto representa que las regiones más mediales y anteriores llevan la representación homuncular de la pierna. Luego, regiones menos mediales, la información de la mano. Y algo importantísimo de la mano es que es una estructura que tiene una representación cortical muy, muy extensa. ¿Ok? De tal manera que ustedes dirían, bueno, a un paciente se le debilitó todo el brazo y no puede alzar el brazo. Y dice que le dio un derrame cerebral. Y usted le dice, apriéteme la mano. Dice, no, es que apenas puedo apretar la mano, pero no puedo alzar el brazo. ¿Qué pudiéramos pensar de ese paciente? Es un paciente que está mintiendo, porque sabemos que la representación de la mano es una representación de montones de neuronas que llevan un tracto, ¿ok? Igualmente es la cara. La cara tiene una representación homuncular amplia, ¿ok? Y si ustedes ven el otro lóbulo, si fuese en el lóbulo izquierdo o el lóbulo frontal izquierdo, la zona homuncular de la cara está muy conectada a la zona del lenguaje. Por lo tanto, si un paciente tiene compromiso facial o de la musculatura facial, va a tener también tiene que tener compromiso de el habla si se está afectando el territorio izquierdo. ¿Ok? Esto es solamente para reconocer la importancia del homúnculo motor. A ver, ¿alguno no me haya entendido? ¿O quiere que le repita esto? Ismael, ¿entendiste? Sí, doctor. ¿Alguno quiera alguna pregunta, alguna duda? ¿Puede repetir nuevamente por qué la paciente estaba mintiendo en cuanto no podía levantar la mano? Ah, perfecto, Yanixa, claro. Mira, lo que te decía Yanixa es que si tú tienes una lesión en tu lóbulo frontal izquierdo, ¿verdad? Que tiene que ver con la expresión del habla, ¿ok? Allí cercanamente también está lo de la expresión facial, pero cercano al área motora de la cara también está la expresión de la mano, la expresión motora de la mano, o sea que nuestras neuronas corticales son muchas las que representan la fuerza de la mano, por eso uno tiene mucho potencial de comprimir o de meter trompada, ¿ok? Porque hay muchas neuronas motoras en la mano.
¿Qué significa esto? Que la representación homuncular de la mano es más potente que la de todo el brazo. ¿Ve? O sea que si usted no puede mover todo un brazo, eso quiere decir que todo ese territorio está afectado. De tal manera que si todo ese territorio está afectado, quien más va a estar afectado también es el territorio de la mano. Entonces no puede existir una persona que no pueda mover nada, ni el brazo ni el antebrazo, y más sin embargo mueva los dedos de la mano. ¿Ok? ¿Estás entendiéndome? Sí, porque entonces, o sea, si ya si la mano es la que tiene más neuronas todavía y sí la puede mover, quiere decir que el resto del brazo también lo puede mover. Correctamente, Yanixa, así mismo es. Así mismo es, tendría que poder moverlo. Porque es la que tiene más fuerza, ¿verdad? De poder resistir. Eh, no pudiera lo demás mucho menos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Entendido, doctor. Bueno, vamos a seguir. Entonces aquí es donde nace todo el concepto de un gran axón, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra neurona piramidal despolarizándose, enviando todo el potencial de acción. En ese momento que se despolariza, todo este tracto empieza a enviar el neurotransmisor por el axón. Empieza a entrar todo el sodio desde los astrocitos para seguir manteniendo el potencial de acción. Y al final, este gran tracto va a hacer conexión con la siguiente neurona, que es la neurona de la neurona motora inferior, con sus dendritas de esa neurona motora inferior. Entonces, ¿qué hace este axón? Este axón termina en una terminal presináptica y envía conexiones postsinápticas a la neurona motora inferior a través de sus dendritas, ¿ok? A través de sus dendritas, que son muchas. Entonces, en ese momento activa ese potencial. Si está en potencial excitatorio, es porque le mandó la cantidad de neuronas de glutamato a esa neurona motora inferior. Y ya esa neurona motora inferior va a tener el potencial de mandarle acetilcolina al músculo en el contexto de este modelo de vía corticoespinal. ¿Ok? Entonces, para saber, la vía corticoespinal inicia desde la corteza. ¿Ok? Si yo lesiono esta zona, ¿qué va a pasar con la pierna? Va a pasar que la vía corticoespinal que se decusa en el bulbo, en las zonas conocidas como pirámides vulvares, va a llevar información contralateral a la pierna. Entonces, si estas zonas que están aquí están dañadas o afectadas, o me dio un infarto, un derrame cerebral, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a tener debilidad de la pierna contralateral. ¿Ok? Voy a estar en un estado de inhibición de la neurona, no se va a poder despolarizar. ¿Por qué? Porque no hay sustrato, no hay oxígeno, está muerta, está infartada. No sé cómo se va a despolarizar. Muy bien. Si es todo lo contrario, si estas neuronas están en un estado de hiperexcitabilidad anormal, mandando actividad despolarizada, ¿yo qué voy a tener? Si las neuronas de aquí, millones de neuronas están activas aquí, ¿qué yo voy a tener? Movimientos involuntarios en la pierna. ¿Qué tipo de movimientos involuntarios? Parkinson, por ejemplo, un movimiento tipo ese. No, No, no. pero sí es un buen movimiento Coleico. involuntario, ¿no? Tampoco, Ángel.
¿Qué más me quieres decir? A ver, Jordi, ¿qué me quieres decir? Bueno, hay algunos pacientes en donde al tener pueden tener esta tipo de lesión y cuando afirman el pie sobre el suelo, como que lo hacen ese movimiento repetidas veces, un tipo de corea, puede ser. Oh, ok, ¿qué está pasando si las neuronas se están despolarizando al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo? A ese segmento. Ese es el modelo de un movimiento epileptogénico. Va a tener una crisis epiléptica. Si yo tengo todas las neuronas, todas las neuronas de mi corteza que tienen que ver con la mano aquí, este es mi lado izquierdo, ¿no? Yo lo despolarizo, voy a tener actividad convulsiva de la mano. ¿Ok? Muy bien. Si yo estoy despolarizando todo el segmento de la cara, de mi vía córtico-espinal de la cara, del lado izquierdo, el lado derecho es el que va a hacer la actividad convulsiva. ¿Ok? Pero es una actividad convulsiva desde el punto de vista totalmente sincrónico. Muy bien. ¿Por qué? Porque son millones de neuronas al mismo tiempo mandando la actividad de despolarización. ¿Ok? Eso se llama actividad sincrónica. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene la importancia de cuando yo tengo una debilidad cortical. Esa debilidad cortical va a tener ciertas características. La primera característica es que va a ser una debilidad totalmente asimétrica. O está afectado la pierna o está afectado el brazo. ¿Ok? Es una debilidad asimétrica. O pierna o brazo o pierna y cara. ¿Ok? Si yo tuviese toda mi corteza motora afectada, entonces ya yo estuviese todo comprometido, pero para eso tendría que tener un componente del lóbulo frontal excesivamente dañado. Ya eso serían infartos extremadamente extensos. Entonces, las debilidades corticales, ¿por qué se caracterizan? Porque son debilidades totalmente asimétricas, brazo o pierna, ¿ok? O pierna o brazo. No puede ser brazo, cierta cantidad de brazo y cierta cantidad de pierna. No, tiene que ser brazo, pierna o cara. ¿Estamos entendiendo? Eso es una debilidad cortical. Y la debilidad cortical se puede acompañar inicialmente de actividad epiléptica. ¿Cómo se traduce esto? Si aquí tengo neuronas y tengo ahorita actividad epiléptica, al inicio va a haber la convulsión. ¿Qué va a pasar después con esa pierna? Hay un agotamiento neuronal, un agotamiento tanto de oxígeno, un agotamiento de nutrientes, un agotamiento de ATP. Entonces, ¿en qué gradiente va a quedar esa neurona? Va a quedar en un gradiente de menos 70. Así que toda esa representación motora, ¿cómo va a quedar el paciente? Va a quedar con una debilidad posterior a una crisis convulsiva. Eso es una de las características que representan las debilidades corticales cuando hay una actividad epiléptica. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo es la característica de una debilidad cortical? Muy bien. Ahora, esa vía empieza a descender. Cuando la vía empieza a descender, ya no es corteza, ya es sustancia blanca. ¿Ok? La sustancia blanca ya es solamente axones. Ahí no hay neuronas, son tractos. Y en esa sustancia blanca, ¿qué tenemos? Tenemos vías que bajan tanto de la pierna
como del tronco, como de la mano y como de la cara. Entonces, yo puedo tener allí debilidad, brazo o pierna mayor una que otra. O sea, yo puedo tener, si está más hacia acá, yo voy a tener mayor compromiso de la pierna que del brazo. Si está más hacia acá, yo voy a tener mayor compromiso de la mano que del brazo, que de la pierna. Y si está mucho más hacia acá, yo voy a tener mayor compromiso de la cara que de la pierna. ¿Ok? Entonces, eso es la debilidad subcortical. La debilidad subcortical, yo tengo compromiso de brazo, pierna, pero de una manera, ya sea el brazo mayor que la pierna o la pierna mayor que el brazo. En la cortical no. En la cortical es brazo, brazo, pierna o cara. ¿Ok? En la subcortical es brazo mayor que pierna, pierna mayor que brazo, cara, dependiendo de la ubicación subcortical que esté comprometida. Muy bien. Pero esta fibra que ustedes ven aquí en azul, ¿qué representa? ¿Qué sería esa vía? Ahí está en la foto, ahí dice obviamente, ¿no? Ahí viene toda la información de la expresión facial, de la lengua, de la expresión de la musculatura ocular. Esas neuronas motoras son las que representan la información de los pares craneales motores. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí en azul es lo que representa ¿qué cosa? Toda la vía córtico-vulvar. O sea que si vamos hacia atrás, todo esto que nace de aquí es vía córtico-vulvar. ¿Por qué? Porque el movimiento de los ojos depende de vía córtico-vulvar, de cuarto par craneal, de tercer par craneal, de sexto par craneal. Muy bien. La expresión facial depende de el séptimo par craneal. La musculatura para masticar depende del quinto par craneal. La deglución depende del noveno par craneal. El sacar la lengua depende del 12º par craneal. O sea que todo lo que nazca de esta estructura va a representar vías córtico-vulvares. ¿Ok? ¿Clarito? Entonces, esto es lo que es la vía córtico-vulvar. Y esa vía córtico-vulvar también igual tiene que descender. Muy bien. Ahora viene el tercer nivel. Ya hablamos del nivel cortical, del nivel subcortical. Ahora vamos a hablar de este nivel. Aquí está el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué caracteriza el brazo posterior de la cápsula interna? Que aquí convergen todos los haces. Todos los haces. Por lo tanto, yo voy a tener el mismo compromiso del brazo, el mismo compromiso de la pierna. Yo voy a tener debilidad brazo igual que pierna. ¿Ok? Que es lo que se traduce como una hemiplegia en el contexto fisiológico. Como se afectó la cápsula interna, yo voy a tener una hemiplegia. Toda la parte contralateral del cuerpo estará afectado. ¿Por qué se me afectó la cápsula, el brazo posterior de la cápsula interna? Esa hemiplegia o esa debilidad densa, ¿por qué es densa? Porque todas las fibras están afectadas. Muy bien. Esta debilidad densa está en estructuras de ganglios basales y en estructuras cercanas a otras estructuras de sustancia gris. ¿Como cuál? Como el tálamo, como los ganglios basales, como el ganglio geniculado medial, el ganglio geniculado lateral, ¿ok? De tal manera que cuando yo tengo una debilidad del brazo posterior de la cápsula interna, yo también puedo tener afecciones de estructuras cercanas a esa zona. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Ahora tenemos que saber cómo cuáles.
Ujú. Si yo afecto esta zona, vamos a dibujársela mejor. Si esta es mi vía córtico espinal, ok, hay muchos tractos de descenso desde la región más medial que representa la pierna, desde la región más lateral que representan los brazos. Aquí donde convergen todas ellas están el brazo posterior de la cápsula interna. Por lo tanto, yo voy a tener la misma debilidad del brazo que la misma debilidad de la pierna. Completo, se fue el 100% de la vía. Es como el embudo de la calle, ¿ok? Ahí hay un tranque. Eso aquí es el Rizacua, ¿ok? Clarito. Eso es aquí. Aquí todo es Tolé y el Rizacua. Muy bien. Acá no, acá hay otras áreas de la Interamericana. ¿Pero qué estructuras hay cercanas acá? Aquí está también el tálamo. ¿Ok? Y hay una estructura en el tálamo que es lo que vamos a ver luego, que es el núcleo ventroposterolateral del tálamo. El núcleo ventroposterolateral del tálamo tiene una particularidad, ¿verdad? Que es el que lleva la información de la sensibilidad, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo una debilidad de la cápsula, ¿yo qué voy a tener? Debilidad con una hemiplegia, ¿ok? Yo también voy a tener una hipoestesia. ¿Por qué? Porque se afectó la vía sensitiva, ¿ok? Pero cercanamente a esta vía también está el ganglio geniculado medial y el ganglio geniculado lateral. El ganglio geniculado medial es una estructura que nos sirve para la función acústica. Por lo tanto, yo puedo tener en estos pacientes una hipoacusia. Pero también se puede afectar el ganglio geniculado lateral, que es una estructura de la vía visual. Entonces yo voy a tener una hemianopsia. Entonces, ¿qué característica tiene una debilidad de la cápsula? Que puede estar presente lo que se llama el síndrome de las 4H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a tener no solamente la hemiplegia completa, sino también yo voy a tener la hemihipoestesia o hemianestesia, la hipoacusia y la hemianopsia, ¿ok? Entonces, ahí vamos por el tercer nivel. Ahora viene el cuarto nivel de la debilidad. El cuarto nivel de la debilidad y el quinto y el sexto, cuarto, quinto y sexto nivel representan el tallo cerebral. ¿Ok? Todo esto que está aquí es el tallo cerebral. Muy bien. Todo esto que está aquí es tallo cerebral. Muy bien. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué característica tiene las debilidades del tallo cerebral? Las debilidades del tallo cerebral tienen la característica que de un mismo lado la vía córtico-vulvar se va a afectar. De tal manera que en una debilidad del tallo yo voy a afectar un nervio craneal, ¿okay? O un par craneal. Dependiendo de en qué segmento del tallo yo estoy, va a depender de qué pares craneales yo tengo, ¿verdad? ¿Cuántos segmentos del tallo hay? Hay 3, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? O el más alto, o el más craneal o rostral, como se dice. ¿Cuál es? El mesencéfalo. No sé, ¿qué pares craneales hay en el mesencéfalo? Tercero y cuarto. El tercero y el cuarto par craneal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo afectado esta estructura que está aquí? En donde
las vías córtico-vulvares del tercer par craneal se afectó, pero también se afectó el descenso del tracto córtico-espinal. Yo voy a tener el compromiso del tercer par craneal, que para eso tengo que saberme cuáles son las características o la información que lleva el tercer par craneal. Si yo tengo afectado esta zona, ¿qué yo voy a tener? Semiológicamente, ustedes que ya son expertos, no, ¿verdad? No, el otro semestre que van a dar semiología. ¿Ves? Yo voy a tener pérdida de la función del tercer par craneal. Entonces, ¿qué hace el tercer par craneal? Son los Encarga el músculos, movimiento del ojo. ¿Cómo? el recto superior, inferior y el medial son los que son inervados por el locomotor. El recto inferior, el recto superior, ¿verdad? Y el recto interno. Entonces, ¿qué va a pasar con esa mirada? Ese ojo va a estar desviado hacia afuera y no va a poder elevarse ni hacia arriba ni hacia abajo. El recto lateral es el que va a estar totalmente indemne, sano, pero ese está mediado por el sexto par craneal. Aparte de eso, el tercer par también tiene la función del elevador del párpado y también tiene una función parasimpática. Esa función parasimpática, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Mantener la pupila contraída. Mantener la pupila contraída, por lo tanto, yo voy a tener una midriasis. Una parálisis del tercer par completo significa que yo tengo totalmente el ojo abducido, o sea, hacia afuera, sin poder tener movimiento vertical, con pupila dilatada o midriática y con una ptosis completa. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con las extremidades en ese paciente? Yo voy a tener mi lado derecho, todo mi ojo caído, desviado hacia afuera, del lado derecho. ¿Qué más voy a tener entonces si tengo afectado esa zona en mi haz córtico-espinal? Si es córtico espinal, estará, o sea, tiene la misma gravedad toda la parte de la cara, ¿no? Más que eso, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de córtico-espinal. Córtico-espinal no tiene que ver con la cara. La cara es una función del séptimo par. ¿Ok? La cara es componente córtico-vulvar. El brazo y la mano son representaciones, todas las extremidades son representaciones córtico-espinales. ¿Ok? Pues entonces, está muy bien, se va a afectar la cara, muy bien como lo dijiste, pero ¿qué más se va a afectar? El brazo y la pierna. ¿El brazo y la pierna de qué parte? Del lado derecho. No. Sí, Contralateral. Del lado contralateral, ¿verdad? En las pirámides vulvares, aquí, donde ustedes ven aquí, en las pirámides vulvares se decusan las fibras córtico-espinales. Por lo tanto, un daño de toda esta zona derecha me va a generar hemiplegia izquierda contralateral. Entonces, una de las características de las afecciones del tallo cerebral es lo que se conoce como síndromes cruzados. ¿Por qué se llaman síndromes cruzados? Porque de un lado, ¿verdad? De un lado yo voy a tener un compromiso de un par craneal y del otro lado yo voy a tener un compromiso de la debilidad. ¿Ok? Si es mesencefálico, compromiso del tercer par craneal. ¿Por qué no compromiso del patético o del cuarto par craneal? A ver, ¿quién me dice por qué no? Alguien que se quiera ganar 2 puntos del parcial. Es una pregunta neuroanatómica. ¿Usted no han dado neuroanatomía o yo sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque está después que se decuse. No. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Por qué no está comprometido el patético allí? Porque si yo tengo una debilidad de la pierna y del brazo,
no se compromete el patético. ¿O ustedes no han dado neuroanatomía todavía? Sí, Sí, lo hemos dado. ¿Ya lo dieron el semestre pasado? Este, ¿O lo están dando? Ah, lo están dando, entonces tan fresquecito, pues. O sea, dígamelo, pues. no se ve afectado porque el troquial es el nervio craneal el único nervio craneal que sale por posterior, o sea, no sale por enfrente. ¿Tiene algo que ver eso? Doctor, es porque si tienes una debilidad, No tiene algo que ver, tiene todo que ver. doctor, no es que ¿Eh? si se tiene una debilidad en la pierna no está relacionada con el nervio patético. El nervio patético, si entendemos, está involucrado en el movimiento del ojo. No, no. Está bien lo que estás diciendo, pero tu compañero que habló previamente es el que dijo la respuesta correcta, ¿verdad? El concepto que quería decirle es que el patético lleva su núcleo es totalmente posterior y el núcleo lleva la información, su axón, vamos a cambiarlo de color. Imaginémonos que mi núcleo del patético, ¿ok? Su axón sale en el velo mesencefálico por fuera del líquido cefalorraquídeo y al final por acá es que va a buscar la información que lleva información al oblicuo, inferior, ¿verdad? ¿Ok? Pero es por esto. Entonces, allí las fibras córtico-espinales no se van a afectar. Si yo tengo una lesión posterior mesencefálica, es que yo voy a lesionar el patético o en cualquier trayecto del segmento del troclear es que yo voy a generar una parálisis de Bielchowski, como se llama, ¿verdad? O parálisis del nervio troclear. Pero en el caso de la debilidad de las extremidades, yo lo voy a conservar por el simple hecho de que ese nervio es un nervio que lleva o emerge en sus fibras posteriormente. ¿Ok? ¿Cómo fue el compañero el alumno que lo respondió así? Yo soy Carlos Guerrero. Bueno, Carlos, te anota también 2 puntos. Ok. Ahora, ya vimos que es una debilidad cruzada mesencefálica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es una debilidad pontina. Una debilidad pontina también tiene que comprometer ipsilateralmente un par craneal de un lado y contralateralmente yo tengo que comprometer la fuerza del otro lado. ¿Cuál es el par craneal más exquisito que se puede comprometer en la debilidad pontina? Trigémino. ¿El? Trigémino. No está mal, ¿verdad? El trigémino es 1, claro que sí. Entonces, ¿yo qué puedo tener si se afecta el trigémino? Insensibilidad facial. ¿Cómo? Insensibilidad facial. Yo voy a tener alteración de la sensibilidad facial, ya sea hipoestesia o hiperestesia facial. Pero también puedo tener dificultad para la masticación, que es uno de los músculos principales que inerva el trigémino, que es el macetero. Una debilidad para la masticación. Otro par craneal importante es el sexto par craneal. Muy bien. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a tener debilidad facial del lado derecho, yo voy a tener compromiso del sexto par craneal y voy a tener mi mirada desviada hacia La parte externa. ¿hacia la parte? Externa. Dentro. Interna. Hacia la parte interna. Se está afectando el recto lateral, así que yo voy a tener una esotropia. Es el concepto semiológico como cuando vayan al próximo semestre, ¿verdad? Ya en el semestre yo estoy hablando de semiología. Yo le estoy explicando ahorita la fisiología. El paciente se le va a desviar la mirada hacia adentro. Va a tener una esotropia. ¿Qué otros pares craneales se van a afectar allí? 7, 8. El séptimo par craneal, correctamente, ¿no? El octavo ya en la unión entre el puente y el bulbo, en la unión ponto-bulbar. Es que se afecta el octavo par craneal.
pero por arriba está el séptimo par craneal, ¿verdad? Y el séptimo par craneal es el único par craneal que tiene un componente de decusación a nivel del tallo cerebral. Todos los demás son unilaterales o ipsilaterales. Muy bien. Pero el séptimo par craneal no, porque el séptimo par craneal ahora vamos a ver que tiene connotaciones diferentes en cuanto a la función. ¿Qué otra estructura se me puede afectar? Aparte que yo voy a tener mi debilidad del brazo y de la pierna izquierda. Desde el punto de vista derecho, ¿qué otras cosas puedo tener? Ya dijimos, compromiso del macetero, de la parte sensitiva de la cara nada más. Si se afecta el facial, podríamos tener que no hay sensibilidad de la lengua ni gusto en la lengua en los 2/3 anteriores. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo van a estar las extremidades en cuanto a la sensación? ¿Cómo van a estar las extremidades? Ustedes ven lo que yo marco en colores. Sí, se ve. Ok. Estamos diciendo que aquí es el compromiso que estoy afectando es ahorita aquí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Imaginemos que este es el puente. ¿Qué otras vías pasan por allí? Pasan las vías espinotalámicas. ¿Vías que ascienden o descienden? Ascendente. Ascienden. Vías que ascienden. Entonces, ¿qué yo puedo tener también en esa zona afectada? Yo puedo tener una hipoestesia del brazo y de la pierna contralateral. ¿Ok? Contralateral. ¿Qué otras vías descienden por el tallo cerebral? Las vías simpáticas. Muy bien. A diferencia del mesencéfalo, donde está el tercer par craneal, si yo afecto la vía simpática allí, ¿qué repercusiones puedo tener? Todas las repercusiones simpáticas que tenga un paciente, ¿ok? Desde el punto de vista pupilar, ¿qué yo voy a tener? Dilatación Mi, pupilar. miosis. Miosis. Yo voy a perder la función simpática, ¿ok? La función simpática le pela los ojos a uno, así cuando usted está nervioso se le pone la pupila toda dilatada porque está todo el corazón acelerado. ¿Ves? Muy bien. Cuando te dan el examen y te mira, uy, aquí está tu examen, el doctor a la semana le da el examen, nada más sirve para meter miedo, ¿verdad? Ahí le quedan las pupilas a ustedes enormes así, porque está el sistema simpático. Si usted tiene esto aquí lesionado, el sistema simpático va a estar afectado y va a quedar totalmente un estado parasimpático mediado por el tercer par craneal, de tal manera que va a estar esa pupila totalmente pontiforme. Muy bien. Entonces, si yo tengo una debilidad del lado izquierdo, ¿cómo yo pudiera esperar mi pupila del lado derecho? Totalmente miótica, ¿ok? Totalmente miótica. Si es que se afectó la vía simpática, puede que no se afecte la vía simpática. Muy bien. Ahora viene el último nivel, que es el nivel vulvar. ¿Ok? Ya hablamos del nivel mesencefálico, ya hablamos del nivel pontino y ahora vamos a hablar del nivel vulvar.
¿Qué característica tiene el nivel vulvar? El nivel vulvar tiene una característica que la vía córtico-espinal ya está totalmente lateralizada a diferencia de la córtico-vulvar. La córtico-vulvar está excéntrica. ¿Por qué? Porque los núcleos de los pares craneales en el bulbo son totalmente excéntricos, o sea, laterales. Aquí como ven ustedes aquí, esto que está acá, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver si lo hacemos sin tanta... Si esto que está aquí ya es mi bulbo, aquí están los pares craneales vulvares. Muy bien, estos son los pares craneales vulvares. ¿Quiénes llegan a los pares craneales vulvares? Las fibras córtico-vulvares, estas azules que ustedes ven aquí, totalmente aquí mismo la ven. ¿Ok? Entonces, estas vías córtico-vulvares terminan en los núcleos vulvares, pero en los núcleos de los pares craneales vulvares. O sea, el 9º, el 10º, el 11 y el 12. Muy bien. ¿Clarito? Pero lateralmente, las fibras córtico-espinales no se van a afectar. Muy bien. Entonces, un compromiso de fibras córtico-espinales a nivel vulvar me va a afectar pares craneales. ¿Sí o no? No debe. No debería, ¿verdad? No debería. ¿Ok? ¿Y la debilidad cómo va a ser? Ipsilateral. Puede ser ipsi o contra, porque tú no sabes cuántas fibras ya empezaron a decusarse. Es el momento de la decusación. Ese es el amor allí. Están haciendo el amor las fibras allí. El brazo de acá pegado con el brazo de acá. Entonces tú puedes tener debilidades de ambas extremidades, derechas o izquierda. ¿Ok? Dependiendo en qué nivel. Si ya llegaste justamente a la pirámide vulvar, allí, y si está en todo el medio, ¿qué pasaría si está en todo el medio? Si aquí están estas fibras y ¡pop! Aquí se decusan. Y aquí vienen estas que están acá, bajando. Y aquí se decusan. ¿Ok? Uy, dibujé mal esto aquí. Y aquí está la lesión. Todas estas vías córtico-vulvares, córtico-espinales, perdón, están afectadas y estas también. Así que, ¿cómo yo voy a tener mi fuerza? Se fue todo el brazo y toda la pierna de ambas partes porque toda mi región piramidal está afectada. ¿Ok? Pero puede ser que yo solamente afecte fibras antes que se decusen, fibras después que se decusen. ¿Ok? O sea, una característica de la debilidad vulvar es que puede afectar ambas extremidades, derecha o izquierda. ¿Ok? Esa es una característica de la debilidad vulvar. Otra característica de la debilidad vulvar es que el único par craneal medial o central, como quieran ustedes de repente aprendérselo, ¿cuál es? El hipogloso. El hipogloso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una debilidad medial, o sea, el centro del bulbo está afectado, yo voy a tener debilidad de extremidades, yo voy a tener compromiso del hipogloso. ¿Y qué función tiene el hipogloso? Sacar la lengua, ¿verdad? La única diferencia de sacar la lengua en este pacientito es que este núcleo que está acá arriba me lleva esta información aquí. Pero las fibras musculares de la lengua son fibras totalmente decusadas, la misma fibra muscular como tal.
¿ok? Si yo afecté esta vía córtico-vulvar o afecté el núcleo del 12º par craneal, ¿para dónde se va a desviar la lengua entonces? ¿Para el mismo lado de la lesión o para el lado contrario? Hacia el lado contrario. Contrario. Lado contrario. Hacia el lado contrario. ¿Cómo dije que son las fibras de la lengua? Las fibras musculares del miloioideo, que es el principal músculo de la lengua. Cruzadas. Entonces, las fibras que están comprometidas son estas fibras que están aquí. Estas son las fibras que están comprometidas. Sería hacia el mismo lado. Entonces, los únicos músculos que van a funcionar son los músculos estos que están contralateral para acá. Así que si yo tengo una lesión de este lado, mi lengua se va a desviar para ese lado, para el mismo lado de la lesión. Pero se va a desviar en el contexto de la información muscular propia de la lengua, o sea, la propia estructura de la lengua. ¿Cómo es la lengua? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? O una pregunta inversa. Si yo quiero sacar la lengua para el lado derecho, ¿qué neuronas córtico-vulvares estoy estimulando? ¿Las neuronas córtico-vulvares izquierdas o derechas? Derechas. La derecha. Yo quiero sacar la lengua hacia el lado derecho. La izquierda. ¿La izquierda o la derecha? La derecha. A ver, vamos a poner acá. A ver, ¿qué me dice la derecha y qué me dice izquierda? Las izquierdas, doctor. Al lado contrario, pues. ¿Por qué es la contraria? Porque el músculo de la lengua tiene sus fibras entrecruzadas. Es el concepto contrario, ¿verdad? El concepto contrario. Yo tengo aquí mi homúnculo motor de la lengua para mis fibras córtico-vulvares. Ellas tienen que llegar a el bulbo y de allí llevar información a la parte del músculo del mismo lado. Pero ese músculo tiene la particularidad de que es cruzado, así que la lengua se va a ir para el lado contrario, en la función normal, ¿ok? Pero si está lesionado, la parte que está sana es la que va a desviar la lengua hacia el lado de la lesión, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Clarito? Sí, doctor. Ok. ¿Qué otra estructura vamos a tener aquí afectada? Vamos a tener afectado también que en la parte posterior del bulbo, ¿qué encontramos? ¿Qué estructuras encontramos en la parte posterior del bulbo? Aquí están los El conocidos, núcleo gracilis y cuneatus. ¿verdad? El gracilis y el cunatus, que sirven para la información propioceptiva de todo lo que es la propiocepción, ¿verdad? La palestesia, el sentido de posición, el tacto epicrítico fino, ¿eh? ¿Ok? Por lo tanto, una debilidad medial vulvar, ¿qué hace? ¿Cómo se caracteriza? Por debilidad de ambas extremidades, desviación de la lengua ipsilateral y compromiso propioceptivo. ¿Ipsilateral o contralateral? ¿Quién me dice?
¿Esa alteración propioceptiva va a ser ipsilateral o contralateral? Contra, ¿Por qué dices que es contralateral? porque no decusan en los núcleos de Brasil en el. Ahí se decusan en esa zona, entonces no se han decusado como tal, ¿verdad? Como no se han decusado, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a estar el compromiso? De ese mismo lado, ¿ok? ¿Cómo se llama el axón que asciende luego que él se decusa? Se llama lemnisco medial, ¿ve? Pero si usted afecta acá, imaginémonos que acá está el lemnisco medial y lo afectaste acá. Aquí ya sí está decusado, por lo tanto tu alteración propioceptiva sí va a ser del lado contralateral. Pero como te afectaste en la médula antes, perdón, en el bulbo, y todavía no se ha decusado, entonces tu alteración propioceptiva va a ser del mismo lado, ¿ok? Va a ser del mismo lado. Todavía ahí no, las fibras de información propioceptiva no se han decusado, ¿ok? Ahora viene la parte lateral. Ya entendimos la trilogía de una debilidad vulvar medial. A ver, repítame cuál es la trilogía de una debilidad medial vulvar. Chico, ¿alguno que quiera decírmela? Debilidad en ambas extremidades, debilidad en la lengua y debilidad propioceptiva. Ah, sí, es simple y sencillo, ¿verdad? Ok, no, aquí quiero que estén claritos. Ahora, una debilidad, un compromiso lateral vulvar. ¿Cuánto afecta un compromiso vulvar lateral las extremidades? Nada, no lo afecta, ¿verdad? Porque ya el tracto córtico espinal está llegando a su centro, a la parte donde va a decusarse. Está llegando en todo el centro del bulbo, ¿ok? En la parte medial del bulbo. Entonces, los compromisos laterales del bulbo no me afectan el tracto córtico espinal. Me van a afectar son los pares craneales laterales. Los pares craneales bajos, ¿como cuáles? Como el glosofaringio. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Desviación de la úvula, trastorno para elevar el paladar, manifestaciones también de el nervio vago, manifestaciones gastrointestinales, vagales. Yo voy a tener compromiso de otro par craneal, el 11º. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Debilidad para elevar un hombro por el trapecio, debilidad para movilizar la cabeza de un lado para otro. ¿Por qué? Si se me afectó el lado derecho del bulbo, ¿qué debilidad yo voy a tener para mover la cabeza? A ver. Si yo tengo esto afectado aquí, si el bulbo se afectó, ¡pap!, y se me afectó mi nervio espinal o el espinal accesorio o el 11º, que lleva información al esternocleidomastoideo. Muy bien. ¿Cuál es la función del esternocleidomastoideo? Es girar la cabeza hacia el lado contralateral. Muy bien. Si yo tengo afectado la región vulvar derecha, ¿ok? ¿Hacia dónde va a estar mi cabeza desviada? Va a estar
totalmente desviada también hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es el esternocleidomastoideo izquierdo el que me lo está girando. Porque este está afectado, está hipotónico. Se afectó, se dañó. Por lo tanto, este movimiento no lo voy a poder hacer. ¿Ok? ¿Cómo están mis trapecios? De este yo sí puedo elevar el hombro. De este no voy a tener fuerza porque también mis trapecios están afectados. Los músculos que llevan información del 11º par craneal. ¿Ok? Ahora ahí sí vienen otros nervios craneales, como el nervio craneal octavo. ¿Por qué está afectado el nervio craneal octavo? ¿Qué estructuras vulvares hay que se comprometen los pares craneales? El octavo par craneal. Ahí están mis núcleos vestibulares. ¿Ok? El conocido como el núcleo de Deiters. Entonces, ¿qué yo voy a tener? ¿Qué yo voy a tener? Manifestación vestibular, yo puedo tener, y una manifestación vestibular típica es el nistagmus. ¿Ok? Es el nistagmus. ¿Qué más puedo tener? Ahí también están las vías auditivas. Ahí están lo que se llaman los núcleos. ¿Cómo se llaman los núcleos de las vías auditivas, Anthony? O cualquiera que quiera hablar. ¿No serían los núcleos cocleares? Asimismo es, Valerie, los núcleos cocleares van a estar afectados. Los cuerpos trapezoides van a estar afectados. El complejo olivar superior va a estar afectado, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una hipoacusia, ¿eh? Una hipoacusia de ese mismo lado. Si ya se decusó el tracto que se llama lemnisco lateral, ya yo voy a tener la hipoacusia del lado contralateral, así como allá arriba se afectó el ganglio geniculado medial, ¿verdad? Que tiene que ver con la vía acústica, que eso lo vamos a ver después, cómo funcionan las vías, solamente para que entiendan por qué esa debilidad también afecta a esas vías allí, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otras vías pasan por allí? Las vías cerebelosas, tanto en el puente. Uy, pensé que se me está acabando la pila. Ya. Tanto en el bulbo como en el puente como en el mesencéfalo pasan ¿qué estructuras? Los pedúnculos cerebelosos. ¿Ah? El inferior, ¿cómo se llama? Cuerpo restiforme. El cuerpo restiforme se decusa allí. Entonces, ¿yo qué puedo tener en una alteración de una debilidad que afecta vía córtico vulvar de pares craneales bajos? Si se me afectó también el cuerpo restiforme. Pérdida del equilibrio. ¿Cómo? Pérdida del equilibrio. Pérdida del equilibrio o dismetría, perfectamente, Ismael, eso es lo que puedo tener, ¿verdad? Pero igualmente también se puede afectar el pedúnculo cerebeloso medio. Muy bien. Que se llama brachium pontis. Pero también se puede afectar el pedúnculo cerebeloso superior, que es el brachium conjuntivo. Y todos esos pedúnculos cerebelosos tienen fibras decusadas, por eso es que las alteraciones de los pedúnculos cerebelosos son ipsilaterales. Llevan información a las neuronas motoras superiores, pero cuando ellas bajan, vuelven y se decusan en la médula, en el bulbo, perdón. De tal manera, entonces, como hay una doble decusación, las alteraciones de los pedúnculos cerebelares o del cerebelo son ipsilaterales. O sea que si yo tengo un compromiso derecho del cerebelo, yo voy a tener dismetría derecha. ¿Ok? ¿Clarito? Unas últimas dos
cositas que puede tener también ese paciente. Puede tener manifestaciones espinotalámicas, entonces, ¿qué puede tener? Hipoestesia de lado. En el que está en el medio se va a afectar la propiocepción, pero los espinotalámicos son laterales, incluso así mismo se llama espinotalámico lateral. Se afecta la sensibilidad superficial del brazo y de la pierna, pero contralateralmente. ¿Por qué contralateralmente? Porque ya esas fibras se usaron en la médula espinal. ¿Ok? Y una última fibra que también se pueden afectar allí son las vías simpáticas. Y va a pasar lo mismo que pasa arriba, que también se puede afectar la vía simpática y generar un síndrome que se llama el síndrome de Horner. Muy bien, que se caracteriza también por miosis. Se afecta la función simpática, se afecta también la sudoración, se afecta también la caída del párpado, pero en cantidad pequeñita. Hay un musculillo lateral. ¿Cómo se llama el musculillo que tiene que ver con la función de elevar el párpado? El grande se llama elevador del párpado. El que es más lateral, ¿cómo se llama? Bueno, es el musculillo de Müller, ¿verdad? O sea, el musculillo de Müller es, es el que me permite a mí elevar las cejas hacia arriba. El mismo párpado. Ese gesto que hacen algunas personas que pueden mover nada más la parte lateral. Yo no sé hacerlo, ¿no? Deben tener musculillo de Müller hipertrófico. ¿Ok? Ahora, ya pasamos todo lo que son los síndromes cruzados, mesencefálicos, pontinos y vulvares. ¿Ok? Ahora vamos para la parte medular. ¿Qué caracteriza una debilidad medular? Ya allí, la debilidad medular, ya las fibras están totalmente decusadas. Así que, ¿de qué lado va a ser la debilidad en la médula? Tiene que ser del mismo lado de la médula. Si se afectó la parte derecha de la médula, esa también va a ser la parte afectada, la parte derecha, porque ya está decusada la fibra córtico-espinal. ¿Qué caracteriza una debilidad medular? Que también tiene que haber compromiso de las fibras sensitivas. Entonces yo tengo un nivel sensitivo a nivel del nivel de la lesión de la médula. ¿Ok? ¿Desde dónde va a estar la debilidad? Dependiendo de dónde se cortó el haz córtico-espinal. Si el haz córtico-espinal se lesionó en C3, ¿qué parte del cuerpo yo voy a tener afectado? Todo, el brazo y la pierna, porque ya nada puede bajar, ¿verdad? Pero si el haz córtico-espinal se lesionó en T2, todo mi plexo braquial está totalmente indemne, limpio, sano. Así que yo voy a poder movilizar todo mi brazo derecho. Más sin embargo, mi pierna derecha no la voy a poder movilizar porque se me afectó la médula de ese lado. Si ambas médulas o ambos segmentos, derecho o izquierdo, se afectan, si está desde arriba, tuve un accidente y se me afectó la médula en C3, quedé cuadripléjico, completo, brazo y pierna. Pero si se me afectó la médula toda, se cortó la médula a nivel de T4, ¿qué va a pasar? Toda la pierna se va, voy a quedar es parapléjico, ¿ok? Paraplejía es debilidad o ausencia de fuerza de ambas extremidades. Y voy a tener un nivel sensitivo. Un nivel sensitivo es que en cierto punto de todo el eje medular, en ese punto yo no voy a sentir. ¿Por qué no voy a sentir? Porque mi haz
córtico-espinal allí está bloqueado, está afectado, de tal manera que la información sensitiva no se va a poder tener. ¿Ok? Luego viene otra debilidad, que es la debilidad radicular. ¿Cómo se caracteriza la debilidad radicular? Vamos a ver. La debilidad radicular lo que genera principalmente es dolor, ¿ok? O sea, un paciente, y esa debilidad ¿de dónde va a ser? Va a ser un brazo, una pierna o un segmento dermatomal. Yo voy a tener es un segmento dermatomal, ¿ok? Si yo tengo un disco herniado que me está afectando la raíz de C5, la información de esa raíz de C5, que es la que me lleva información al bíceps, ¿yo qué voy a tener? Mucha debilidad para la flexión del brazo con dolor. O sea, yo voy a tener un dolor radicular con componente dermatomal, tanto de la fuerza como de la sensibilidad. ¿Ok? No va a tener ni fuerza para empuñar mi brazo y también voy a tener dolor. Eso es una debilidad radicular. ¿Ok? No va a ser todo el brazo. ¿Cómo sería la única manera de que yo tenga una debilidad radicular que me afecte todo el brazo? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la manera de que todo el brazo, de que no tenga fuerza para poder alzar todo el brazo, siendo radicular? A ver, Suyud. Suyud no está conectada o no se pronuncia el apellido así. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Chehabodin. 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 Ajá, ok. Ya voy a tener que aprender clase de idiomas y todo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo tú explicarías una debilidad radicular que el paciente no puede mover nada del brazo? No solamente le duele, sino que no puede ni siquiera grita al querer subir el brazo. ¿Qué se afectó allí? Suyud. Se afectaron todas las raíces que tienen que ver con el plexo braquial. Ahí está afectada la raíz de C4, C5, C6, C7, C8, todo lo que tenga que ver con la información del brazo. ¿Ok? Yo no voy a poder hacer nada de esto porque las 5 raíces están jodidas y con mucho dolor porque ahí está el ganglio de la raíz dorsal. Muy bien. Pero si yo nada más tengo C7 afectado, lo único que yo voy a tener es dolor al estirar mi brazo. ¿Por qué? Porque esa es la función de C7, estirar el brazo, la función del tríceps. Muy bien. Pues eso es lo que yo voy a tener. Yo voy a tener mucho dolor para hacer esto que está aquí. ¿Ok? Para estirar mi brazo, para extender mi brazo. Si yo tengo compromiso de C7. ¿Ok? Ahora viene el siguiente nivel, el nivel del nervio periférico. Va a depender también de qué debilidad yo tengo afectado. Si va a ser un brazo o van a ser diferentes estructuras. Yo puedo tener una neuropatía de un nervio nada más, del nervio mediano. ¿Y qué yo voy a tener?
Yo tengo el nervio mediano afectado y yo nada más voy a tener mi debilidad para empuñar mi mano. ¿Ok? Yo puedo tener aquí mi nervio axilar afectado y tener mi mano caída porque el nervio axilar está afectado. Pero si yo tengo todos mis nervios periféricos afectados, porque tengo un Guillain-Barré agudamente, o tengo una polineuropatía crónica, o tengo una diabetes, ¿cómo va a ser la debilidad de ese paciente? Si tengo una enfermedad sistémica, una neuropatía aguda o una neuropatía crónica. Va a ser totalmente sincrónica, igual, de la misma magnitud. ¿Ok? ¿Y qué se va a afectar? ¿Qué característica extra tiene esa debilidad de la raíz y del nervio periférico? ¿Qué característica tiene? Aparte de que una es radicular. A ver, Carlos. Puede ser que es simétrica o ascendente. Simétrica, sí, está bien. Simétrica o asimétrica, porque tú te puedes afectar un nervio en un solo segmento. ¿Ok? Si agarras una sierra ahorita y te lesionas aquí, te vas a afectar todo el nervio que está aquí. La pierna no se la vas a afectar. Así que tienes una debilidad de un nervio, ¿verdad? Una debilidad focal, porque te afectaste un nervio. Pero puedes tener una neuropatía que afecta en todos los nervios por estar tomando un medicamento que causa una neuropatía o una quimioterapia. Te va a dar debilidad. ¿Ok? De las 4 extremidades. Si tienes diabetes con neuropatía diabética, te va a dar debilidad de las 4 extremidades. Pero ¿qué más aparte de la debilidad? Que puede ser simétrica o asimétrica, dependiendo qué tipo de contexto de neuropatía tenemos. ¿Ok? Pero ese paciente con neuropatía, ¿qué tiene que tener afectado? Y ese paciente con radiculopatía, ¿qué es lo que tienen que tener afectado además? Tiene que tener... La sensibilidad. No está mal, José, sí. Puede que definitivamente si hay fibras sensitivas y motoras, estar afectado tanto a las fibras sensitivas como a las fibras motoras. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Algo cardinal que va a estar totalmente abolido, ¿qué es? Va a tener abolido el arco reflejo. Ese paciente va a estar hiporrefléxico o arrefléxico, a diferencia del paciente que tiene un síndrome de motoneurona superior. ¿Ok? En el síndrome de motoneurona superior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es la hiperreflexia. ¿Ok? La debilidad y la espasticidad. ¿Ok? Eso se llama síndrome de motoneurona superior. Hiperreflexia, debilidad y espasticidad. Cuando se daña la motoneurona inferior, o se daña la raíz, o se daña el nervio, yo puedo tener un síndrome de motoneurona inferior. Entonces, en estos que voy a tener debilidad también, ¿ok? Yo voy a tener atrofia, yo voy a tener hiporreflexia o arreflexia y voy a tener fasciculaciones. Esa es los 4 signos de el compromiso de una afección de motoneurona inferior. Síndrome de motoneurona inferior que ocasiona debilidad. ¿Ok? Va a depender si esa motoneurona inferior se afectó difusamente como una enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Yo voy a tener debilidad de las 4 extremidades, pero también voy a tener arreflexia, también voy a tener atrofia y también voy a tener fasciculaciones. ¿Ok?
En la debilidad neuropática como tal, como decía José, yo no me voy a tener debilidad de todos los haces que forman un nervio periférico. ¿Cuáles son los 3 haces que forman un nervio periférico? El haz totalmente eferente, que es el motor, el aferente, que es el sensitivo, que es el que va ascendiendo desde todo lo que es la sensibilidad de la mano, frío, calor, tendón, para llevar información sensitiva, ya sea superficial o profunda. Muy bien. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál es la otra información que lleva la vía sensitiva? La vía de un nervio periférico. Son 3 informaciones. ¿Cuál es la tercera? Sensitiva, motora y... La de reflejo. No, la de reflejo es la combinación de ambas, ¿verdad? El arco reflejo es una combinación de respuesta sensitiva, ¿ok? Propioceptiva, que llega al ganglio de la raíz dorsal, luego hace una interconexión con la neurona motora inferior y ¡pau! Regresa con la fuerza y das la patada cuando haces el arco reflejo. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué otro axón forma un nervio periférico? Fibras sensitivas, fibras motoras y fibras... Sensorial. No, sensorial son sentidos. Sentido de gusto, eso es sensorial. ¿Ok? Sensorial es el sentido olfatorio, un sentido sensorial, el visual, el acústico. Muy bien. Este es sensitivo, pero hay otro más. ¿Cuál es el otro? Propiocepción. Todo eso es sensitivo, Ángel y Amairanis. ¿Cuál es el otro? ¿Vías simpáticas o parasimpáticas? Correctamente, Carlos. ¿Ve? Información simpática o parasimpática. ¿Ok? Si yo tengo una neuropatía simpática, yo no voy a poder sudar. Yo no voy a poder tener piloerección. ¿Ve? ¿Ok? Yo voy a tener una disfunción simpática. Yo no voy a poder mandar información simpática a mi nodo sinusal. Yo voy a tener bradicardia o taquicardia. O puedo tener disfunción gastrointestinal porque tengo una neuropatía mesentérica. Todos esos son nervios periféricos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo componente disautonómico, una disautonomía. O sea que las debilidades neuropáticas también tienen componente disautonómico. Viene la siguiente debilidad, que es la debilidad de la unión neuromuscular. En esa debilidad no se afecta ni ningún par craneal, ni se afecta el nervio periférico, ni causa dolor. Es el modelo de lo que es la miastenia gravis o del compromiso de la unión neuromuscular. Entonces, ¿cómo es la debilidad de la unión neuromuscular? Es una debilidad totalmente simétrica de las 4 extremidades, como el paciente con miastenia. El paciente con miastenia no se le cansa una manito y la otra manito tiene fuerza, no, está fatigado, completamente fatigado. ¿Ok? Y sobre todo una fatiga después del ejercicio. Eso es una debilidad miasténica. Paciente que se fatiga con el ejercicio. También puede tener debilidad de la musculatura ocular, que es lo que se conoce como miastenia ocular, en donde una de las cosas que se va a generar es caída de un párpado, ¿ok? Más insinuado de un lado que el otro, visión totalmente con diplopia, porque los musculillos oculares también se comprometen. Entonces, yo puedo tener alteración de los musculillos de la faringe, no puedo tragar bien, no puedo hablar bien, tengo tosis, tengo diplopia, tengo debilidad de las extremidades
Todo ese es el patrón de la debilidad miasténica o debilidad de unión neuromuscular. Y la última debilidad es la debilidad muscular, ¿ok? Que puede ser focal, pero generalmente es generalizada. Yo no puedo tener una miopatía por tomar metformina, o una miopatía inflamatoria, o una miopatía viral que me afecte además el bíceps. No, ¿verdad? Yo voy a estar jodido, yo lleno de gripe por todas partes y todo me duele. Voy a tener una miopatía aguda, ¿ok? Y principalmente las estructuras proximales son las más afectadas en la debilidad miopática. O sea, yo voy a tener más debilidad proximal. Elevar una pierna, elevar un brazo, que apretar una mano. Voy a conservar la fuerza distal, más sin embargo, la fuerza proximal está comprometida en la debilidad muscular. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿quién me dice cuáles son los 13 niveles de la debilidad? Así, a lo rápido, rápido. A ver, Rolando. Rolando se fue. Ok, Sad, a ver. Dijo el profe, los 13 niveles. Los 13 niveles de la debilidad, ¿cuáles son? Cortical. Ajá. mm, Sigue bajando. el subcortical. Ajá, sigue bajando. El de la sustancia blanca. Eso es subcortical. Ese es subcortical igual. Ujú. Cápsula interna. Ok, brazo posterior de la cápsula, ¿qué más? Sigue bajando. Mesencefálica. Ajá, sigue bajando. El brazo posterior sería la pontina. Siguiente, van 5, sigue bajando. Vulvar. 6, sigue bajando. La medular. Ok, sigue bajando. ¿La que duele cuál es? La que duele. La radicular. Ok, sigue bajando. La unión neuromuscular. No, después de la raíz que sigue. La neuropática. Ok. El nervio periférico. Ajá, el nervio periférico, correcto. Después que sigue. La unión neuromuscular y la última. Ajá. Ahora la unión y la muscular. Ya, entonces ahí tienes los 11 patrones clínicos de una debilidad. ¿Ok? Cada uno es diferenciado diferente. ¿Ok? Entonces ahí puedes buscar lo que se llama la topografía, pero en base al fundamento de cómo funciona la vía córtico-espinal. ¿Ok? ¿Estamos claritos con la debilidad? Facilito. ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces, antes dijimos que las vías de las vías córtico-espinales pueden bajar, pero también ellas pueden hacer funciones superiores, ¿ok?
Esas funciones superiores son las que generan las vías extrapiramidales, o sea, la conexión de las fibras de las neuronas piramidales con neuronas extrapiramidales. Y esas neuronas extrapiramidales también se conectan con informaciones que vienen de la médula. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esas vías medulares que forman el sistema extrapiramidal? Como ustedes leen allí, el rubro espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el retículo espinal. Pero la que ahorita nos va a interesar más es reconocer cómo es esa interconexión con la vía piramidal y la vía extrapiramidal, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Para hablar de la vía piramidal y la vía extrapiramidal es una sola unidad, no es que están aparte. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestra corteza. ¿Ok? Acá tenemos el tálamo y acá tenemos lo elemental, que se llama la sustancia nigra. ¿Qué es la sustancia nigra? Es la pars compacta y la pars reticulata. ¿Ok? La pars compacta es la parte de la sustancia negra que secreta dopamina. Muy bien. Esa dopamina se va a liberar de esas neuronas dopaminérgicas. Se libera la dopamina y va a llegar a la siguiente neurona. ¿Cómo se llama esa segunda neurona? Se llama el cuerpo estriado. El cuerpo estriado está conformado por dos estructuras, que es el putamen y el Globo pálido. no. El núcleo caudado. Y el caudado, ¿verdad? El putamen y el caudado. Y el, ¿ok? Eso es lo que es el cuerpo estriado, el putamen y el caudado. ¿Ok? Entonces, ¿qué receptores tiene que tener ese cuerpo estriado? Tienen que tener los receptores para captar ese neurotransmisor que es dopamina. Tienen que tener receptores dopaminérgicos. Muy bien. Esos receptores dopaminérgicos también tienen que tener una función de tipo de regulación, así que tienen que ser tanto excitatorios como inhibitorios. ¿Ok? Por eso se llaman receptores tipo D1 y receptores tipo D2. Los D1 son los inhibitorios y los D2 son los excitatorios. Muy bien. ¿Ok? Entonces, de esos receptores, que ustedes ven aquí, estos receptores, ¿dónde están? Están acá en mi sustancia negra terminal, ¿ok? Ellos son los que captan la dopamina, ¿ok? O si lo queremos ver en este modelo, aquí está el estriado. Aquí está el estriado. ¿Y dónde está la sustancia negra? Aquí está la sustancia negra. ¿Ok? Si aquí está la sustancia negra, la pars compacta, ella libera dopamina. ¡Pau! ¿Quién la agarra? El receptor, ¿verdad? Posináptico que está en el estriado. Muy bien. El estriado tiene receptores tanto D1 como D2, tanto para estimular como para inhibir. ¿Ok? La única diferencia que estos receptores D2, que son estimulantes, van a llevar información al globo pálido externo. ¿Ok? Van a llevar información al globo pálido externo. Y esa información que va a llevar el estriado al globo pálido interno le va a mandar, no es dopamina, le va a mandar GABA. ¿Ok? El globo pálido externo agarra ese GABA
y de nuevo lo envía a otra neurona que se llama el núcleo subtalámico de Luis. ¿Ok? Cuando llega al núcleo subtalámico de Luis, el núcleo subtalámico de Luis va a liberar glutamato. ¿Ok? Para llegar a esta estructura que es el globo pálido interno y la sustancia nigra reticulata. Pero también hay receptores D1, ¿ok? Estos receptores liberan GABA y van derechito al lo que se llama la vía directa y van al globo pálido interno y a la sustancia nigra reticulata. ¿Qué significa? Que yo tengo totalmente un equilibrio inhibidor y estimulador y que también tengo otra estructura que me va a modular esta respuesta GABAérgica glutamatérgica. Por lo tanto, que en un estado normal, sin enfermedad, yo tengo un globo pálido interno y una sustancia nigra reticulata totalmente equilibrada por dos mecanismos, tanto el estriado por receptores D1 y D2 como por vía directa o indirecta, de tal manera que mis movimientos pueden ser totalmente coordinados. Cuando vienen las enfermedades es que se pierde esa coordinación. Cuando viene realmente la enfermedad de Parkinson o las coreas o todos los movimientos extrapiramidales. ¿Por qué? Porque hay o excesiva inhibición, que son los movimientos hipokinéticos como el Parkinson, o excesiva estimulación. Ahí vienen los tics, las coreas, las atetosis. ¿Por qué? Porque hay excesiva información. ¿Qué significa excesiva información? Excesiva liberación de GABA al tálamo. ¿Ok? Y como se envía información excesiva al tálamo, el tálamo excreta excesiva cantidad de glutamato. Entonces ahí viene un movimiento exagerado, incoordinado. Eso es la corea, eso es la tetosis, eso es el tics, eso es el temblor. ¿Ok? Si pasa lo contrario, que hay muy poca formación de GABA o mucha inhibición, yo no le voy a poder mandar GABA al tálamo. Por lo tanto, el tálamo no puede mandar glutamato a la corteza motora. Entonces yo voy a estar en un estado totalmente de lentitud motora. ¿Ok? Porque mi vía córtico-espinal no está adecuadamente modulada. ¿Ok? Entonces, esto lo que está aquí es el mismo modelo. Para resumir, ¿qué tenemos aquí? Un globo pálido, una sustancia negra que envía información ¿a quién? Al estriado. ¿Ok? El estriado lleva información a los globos pálidos o al núcleo subtalámico de Luis a través del globo pálido externo. Ambos tienen que ir al tálamo, ¿ok? Y del tálamo a la corteza. Pero la corteza al final es la que va a enviar la información córtico-espinal. Y algo importante es que la corteza también modula el estriado, ¿ok? O sea que yo también puedo enviar información glutamatérgica al estriado. De tal manera que cuando yo estoy haciendo ejercicio, yo también modulo mi vía extrapiramidal. ¿Por qué? Porque la corteza también le envía glutamato al estriado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuántos neurotransmisores están implicados en la vía extrapiramidal? Está implicado la dopamina, está implicado el glutamato que viene de la corteza, está implicado
el GABA que se envía desde el estriado y de ambos globos pálidos externos y el glutamato también liberado por el núcleo subtalámico de Lewis. ¿Ok? A ver, alguien que no haya entendido qué es lo que es la vía directa, indirecta. O se la repito de nuevo. Sí, doctor. A ver, ¿qué no entendiste? ¿Qué quieres que te la repita? La diferencia de la vía, de las vías. La diferencia de las vías. Bueno, la diferencia de las vías, concéntrese en esto, que el globo pálido interno es el que lleva la información al tálamo. ¿Ok? ¿Qué le tiene que enviar el globo pálido interno al tálamo? Le tiene que mandar GABA. ¿Ok? Muy bien. Mi sustancia negra le envía dopamina al cuerpo estriado. Ese cuerpo estriado puede directamente enviarle GABA al globo pálido interno. Pero se puede ir por otro camino, enviarle GABA al globo pálido externo. Y el globo pálido externo le envía GABA al núcleo subtalámico de Lewis, pero el núcleo subtalámico de Lewis libera glutamato, de tal manera que a este globo pálido interno, ¿qué neurotransmisor le llega? Le llega GABA a través del globo pálido externo, perdón, a través del cuerpo estriado, le llega glutamato a través del núcleo subtalámico de Lewis y a él mismo también le llega dopamina, como ustedes ven aquí que está acá. ¿Por qué? Porque el globo pálido interno también tiene receptores dopaminérgicos. O sea que la dopamina no llega solamente al estriado. La dopamina también llega al globo pálido externo y al globo pálido interno. Entonces, como ustedes ven aquí, el globo pálido interno es un conglomerado nuclear que lleva 3 neurotransmisores, o le llega el glutamato, la dopamina y el GABA. Por lo tanto, nuestros movimientos son tan exquisitamente finos que tenemos una información extrapiramidal para modular la respuesta glutamatérgica desde el tálamo a la corteza. Si yo no tuviera nada de esto, mi movimiento fino, motor, no pudiera escribir, ni pudiera conducir, ni pudiera manejar bicicleta, ni pudiera escribir. Por eso tiemblo, por eso el paciente con Parkinson tiembla o no puede agarrar. ¿Por qué? Porque este sistema extrapiramidal está todo dañado para modular la respuesta talámica a la corteza motora. ¿Ok? ¿Ya entendiste? Sí, doctor, gracias. A ver, repítemelo. Todo el sistema. Ajá, sí, lo entendiste, rapidito, así. A ver, en 30 segundos. Run. Bueno, no sé, como que la sustancia negra lleva información, usted la envía al tálamo y a la corteza que envía información corticoespinal. Luego la corteza modula el cuerpo estriado, por lo que manda información glutamatérgica al estriado. Correctamente. Esa es una vía, ¿verdad? Ok. La corteza también modula la información del estriado. O sea que mientras yo hago ejercicio, yo también modulo mi vía extrapiramidal. ¿Me explico? ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo estoy estimulando. ¿Quiénes están aquí? ¿Estas son las células? ¿Cuáles son estas células? La que estoy mostrando ahorita con el puntero. De la corteza. ¿Cómo se llaman estas células?
son células piramidales, ¿verdad? Las células piramidales envían glutamato al estriado. O sea, mientras yo hago ejercicio por mis células piramidales, yo no solamente estoy mandando información a todo el tracto córtico espinal para llegar hasta las pirámides vulvares de cruzarse y llegar al bulbo, sino también en ese momento yo le estoy enviando información al estriado, ¿verdad? Para que el estriado también esté, hey, juega vivo porque yo quiero tener movimientos finos, ¿ok? Yo quiero tener mucho equilibrio, yo no quiero tener torpeza, yo no quiero tener desequilibrio como el paciente con Parkinson, que se tiene que echar hacia adelante porque si no se cae, ¿ok? ¿Por qué? Porque le falta modulación motora. Pero en el Parkinson no solamente eso, sino que le falta formación dopaminérgica. No hay función dopaminérgica. Como no hay función dopaminérgica, ¿cómo va a llevar la información al estriado? Si la fisiología de la dopamina es mandarle información al estriado. Es el neurotransmisor principal del estriado. ¿Ok? La dopamina también es el neurotransmisor ¿de quién? Del globo pálido externo y del globo pálido interno. ¿A través de qué? De los receptores que tienen esos núcleos. ¿Cuáles son esos receptores? Los D1 y los D2. Unos son inhibitorios, otros son excitatorios. ¿Ok? Los D1 están representados por los D1 y D5. Los D2 están representados por los D2, los D3 y los D4. ¿Ok? Muy bien. Y ese mismo modelo es cuando van a estudiar neurología como sus compañeros de noveno, ya esta es la base fisiológica cuando van a ya explicar la fisiopatología del Parkinson. Pero para eso primero necesitan saber la parte fisiológica de cómo funciona esta vía. ¿Clarito? ¿Qué hora tenemos, chicos? 7:30. Nos falta un poquitito de la clase. ¿La terminamos o agarramos un receso para mañana o como quieren? ¿O terminamos la clase? Un receso de mañana. ¿Quieren un receso? A ver, ¿quién alza la mano para receso? A ver. Ah, la vida. Ismael fue el primerito. ¿Tú tienes miedo, Ismael? Ah, ya, la vida. Carlos también. Bueno, si lo quieren así, mejor para que repasen esta parte. Le voy a mandar la diapositiva para que empiecen esa partecita que falta, que es la parte de sensibilidad, se la vayan leyendo. Y así mañana cuando nos rindamos un momentito, me dicen a qué hora, tomamos un tiempecito, se unen por su celular, si están, qué sé yo, tienen el almuerzo familiar con la novia, con el amigo, con la familia. Y conversamos un poquito de la vía sensitiva, la sensibilidad. ¿Ok? ¿Está muy bien? Mañana, ¿como a qué hora usted podría, doctor? Mañana puede ser al mediodía, si quieren. Puede ser a la 1. Ok, me parece bien. Perfecto. Bueno, pues entonces mañana nos vemos a la 1, pues, para afinarle los conceptos estos. Yo ahorita le mando las diapositivas para que vean dónde quedamos. Se empiezan a leer todo lo que son los receptores de las sensibilidades, los dos tipos de las sensibilidades, cómo es una sensibilidad superficial, una sensibilidad profunda y cuáles son las vías de la sensibilidad. ¿Ok? Y ya lo reforzamos mañana. ¿Listo? Gracias, doctor.